Entonces nos dejan aquí en el medio de este monte. Los demandaba, pero en Cuba no se puede demandar. Parece que aquí va una salida ilegal. Miren cómo se va, miren cómo se va. Ay, Dios mío. Ahora mismo son alrededor de las 5:30 de la mañana. Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal Jaysan TV. Vamos a estar haciendo un vlog por Varadero que les voy a estar mostrando cómo es una excursión para cubanos, cómo está la guagua, cómo es el trayecto, dónde es que para. En pantalla les voy a estar mostrando el PDF digital que le dan cuando lo sacas. Vale sobre los 1.440 pesos cubanos por persona, algo bastante caro, prácticamente ese es el salario mínimo. Vale completamente la excursión, no incluye almuerzo. Hay que estar en la polivalente, en la sala polivalente Ramón Font, que es el punto de recogida que escogí, que es el más cerca. Ya vine a buscarme un carro, así que les voy a mostrar el trayecto. Acompáñenme en esta aventura, que vamos a estar dando una vuelta por allá por Varadero, para que vean todo con lo que se van a encontrar. Bueno, mi gente, ya estamos de camino para la sala Ramón Font, que queda frente por frente a la terminal de ómnibus en el municipio de Plaza. Desde ahí donde salen casi todos los transportes para ir a hoteles y excursiones. Había bastante gente cuando llegamos, pero me sorprendió mucho que la guagua viniera temprano. Vino específicamente a las 6:15 más o menos, y eso me gustó mucho porque normalmente estos transportes se demoran y nunca llegan a la hora. Ahora vamos a dormir un rato porque es un largo trayecto de prácticamente 2 horas y media hasta Varadero. 2 horas después. Bueno, mi gente, nos acaban de estafar. Supuestamente íbamos para una agua, pero no paró. Yo pensé, tomamos una piñita colada, pero desgraciadamente al no parar no va a poder tomarme la piña colada ni mostrarle. No sé por qué no paramos para una agua, le voy a preguntar después a la guía, porque ella dijo perfectamente que iba a hacer una breve para ahí, pero no sé por qué no lo hizo. El viaje es bastante confortable, el aire es un poco jodido. Se está enfriando bien, pero bueno. Era Patricia. Ya estamos aquí a acomodar en la ciudad de Matanzas. Bueno, más o menos en 15 o 20 minutos es que llegamos a lo que es el peaje de Varadero. Nos tardamos alrededor de 3 minutos aquí y continuamos el trayecto porque ya estamos en la famosa península de Varadero, la playa más linda del mundo. Así que continúen conmigo que les voy a estar mostrando por qué nos vamos a encontrar aquí. Bueno, antes esto costaba 300 pesos cubanos y ahora cuesta 1.420 pesos cubanos. No pagamos en Vacunayagua, no pudimos ir al baño en Vacunayagua, no podemos tomar nada en Vacunayagua. Entonces nos dejan aquí en el medio de este monte, ¿sabes? Que literalmente no sé ni dónde estoy, vamos a tener que buscarlo algo aquí. Entonces, ahora les muestro los contrastes que hay aquí en Varadero. Bueno, en Varadero no todo es lujo. Observen esa casa, una casa de mampostería y al lado una casa de madera. Esto me sorprendió bastante ya que a esta parte de Varadero nunca había venido y no la conocía. Vamos a ver cómo llegamos. ¿Qué le parece, Nana? A ver, tengo varios planteamientos. En diciembre, o sea, ha pasado bastante poco, nos dejaban en el Boulevard, lugar que está obviamente más bonito que este, y la playa está como que más aislada. Te sientes como que más confort, ¿viste? Aquí estás donde está, o sea, todo el mundo, donde se bajan todas las guaguas que no son de turismo ni son de nada, o sea, donde está todo el mundo. A la playa no hemos llegado todavía, pero me imagino que debe estar explotadísima gente, y entonces te subieron el precio a más de 3 veces de lo que costaba antes, que antes costaba 300 pesos y pico, ahora cuesta 1.400 y pico y reducen la calidad. No nos dejaron en el puente de Vacunayagua, o sea que esto es campismo popular. Ahora mismo estoy que de verdad, o sea, los demandaba, pero en Cuba no se puede demandar. Patricia está demasiado alterada por esto aquí. Vamos a ir para la playa para ver con qué nos encontramos en la playa. Como pueden ver, aquí antes está la gente con su cosita aquí. Ir para la playa. Bueno, vamos a echarnos protector solar ya que en Cuba, como ustedes saben, hay récord de temperatura y el sol está muy caliente. Ya, bueno, primero vamos a ir a la parte de la playa de acá. Si no nos gusta, seguimos para la parte de la playa, por allá, por el boulevard. Acá. Pero primero vamos a la playa para acá, ¿no, verdad? Miren, como les dije, una casa aquí como de madera, que parece que es un gimnasio de judo. Así como de techo así de madera. Bueno, literalmente estamos en una de las áreas más feas de Varadero. Nunca había estado aquí. El Varadero que yo conozco no es este. Esto es un Varadero totalmente distinto. Acá tenemos otras casitas. De verdad que este Varadero no lo conocía. Mira esta casita que linda está. Mira, me gusta una casita de madera así como
antigua. Bueno, aquí a mi izquierda encontramos como este caminito para así llegar a la playa. Como pueden ver, esto parece Guanabo. Aquí en esta parte está súper interesante. En fin, pero bueno, Varadero es Varadero y es la playa más linda del mundo. Y todos saben eso. Así que continuamos el camino a ver cómo está esta parte aquí de la playa. Como les dije que quería ver, para si no irme para la otra parte, que es la que más me gusta. Como pueden ver, está como con mucha hierba. Tiene su basurita y eso. Pero bueno, Nos vamos de salida por este puentecito aquí para ir para la parte de Varadero, más para arriba de los hoteles. Está bastante vacío. vamos para la otra parte de la playa. Así que damos marcha atrás. La parte de los hoteles está un poco lejos. Así que vamos para la avenida principal para coger algo. No sé el precio, no sé cuánto me va a salir. Le chiflé a ese carretón que ven ahí y casualmente me paró. Así que corrimos hasta ahí con cuidado para que no nos arrollara un carro. Y llegamos y le preguntamos. 100 pesos cada uno. Les confieso que me sorprendió bastante el precio del coche, porque este coche en La Habana le puede costar $10 por caminar 4 cuadras y solamente nos costó 100 pesos cubanos. Entramos a la parte de la playa por los hoteles porque adelante fuimos y no había donde guardar las cosas, algo super full, que no hay taquillas. O sea, literalmente te arriesgas a dejar las cosas que te las roban. Y obviamente uno no se puede arriesgar a eso, como está la cosa, mucho menos todavía. Parece que estamos andando por ahí, me parece. Vamos a ver con qué nos encontramos por aquí, por el bulevar, a ver con qué oferta nos encontramos. Bueno, aquí específicamente en el Boulevard es donde uno se puede cambiar, donde venden agua y todas esas cosas, así que fuimos a cambiarnos aquí. Bueno, mi gente, como pueden ver, miren este graffiti que tengo a mis espaldas. El bulevar parece que lo están así como remodelando, le han dado un toquecito más moderno, está súper mega lindo. Vamos para la playa. Bueno, salimos del Boulevard para ir a las playas que están en esta área aquí y nos tropezamos con un problema. Esta parte de las playas de Varadero es exclusiva para los hoteles y para los extranjeros que están aquí. O sea, literalmente si eres cubano no puedes estar en esta parte. Se nota fácilmente la diferencia entre esta parte y la parte donde estábamos más adelante, que no había ni este tipo de tumbonas, literalmente no había nada de lo que hay aquí. Pero bueno, como pueden ver en pantalla, aquí les tengo una comparación. A la izquierda la playa de extranjeros y a la derecha la de cubanos. Como pueden ver, la de cubanos está desierta y la de extranjeros tiene tumbonas, sombrillas y muchas cosas más. Aquí inclusive hay tumbones volador aquí, que literalmente si esto fuera de cubanos no estaría. Ustedes saben cómo es esto aquí. Pero bueno, en fin, vamos a dar una muela y dimos la muela y resolvimos una tumbona. Y tenemos que estar aquí escondidos porque no nos pueden detectar porque nos van a Gente, ahogar. no tenemos una tumbona. Vamos entonces a meternos en el agua. A ver cómo está. El sol está que arde. Que arde, mi gente. Bueno, vamos a bañarnos un rato en la playa para ver si nos damos un chapuzón y continuamos el agua riquísima, todo perfecto. Bueno, mi gente, ustedes saben, ya nos bañamos. La experiencia en Varadero está genial. Lo complicado son las tumbonas, que nada más son para extranjeros o para los clientes del hotel. O sea, si vienes de acá, literalmente no tienes acceso a una tumbona como tal. O sea, los hoteles tienen su pedazo de playa. Literalmente, si no estás en el hotel, no puedes como que estar en ese pedazo de playa ni coger una tumbona. Literalmente tienes que formar un cambalache, ustedes saben cómo hemos hecho aquí, para poder coger una tumbona, porque inclusive es prácticamente imposible estar ahí porque no se puede. Como les dije, la playa, cada pedazo de playa pertenece a un hotel. Bueno, mi gente, les voy a dar mis conclusiones. Desde mi punto de vista, considero que está en buen precio esto porque un carro particular te cobra desde los 1.500 pesos cubanos hasta los 2.500 pesos cubanos para venir. Aparte tienes que hacer una cola, tienes que coger sol y esta guagua por 1.420 pesos cubanos te recoge en La Habana, te trae a Varadero y después te vira para atrás. Por eso lo considero económico. En este video solamente les quise mostrar lo que es el transporte, cómo estaba la playa y ese tipo de detalles más sencillos. En los próximos videos les voy a estar mostrando los precios de la comida en Varadero, los parques de diversiones y todas las atracciones que hay por allá. Así que no se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir y nos vemos en la próxima aventura de Jay Sound TV.